El nuevo monarca francés, Luis XII, siguiendo la política de su antecesor, continúa con el reclamo del Ducado de Milán y del Reino de Nápoles. Con el fin de facilitar el camino para su campaña militar, el rey Luis comienza a buscar alianzas entre los estados italianos, que sumando a la superioridad militar de Francia sobre todos los demás estados de Italia, cree que obtendrá la victoria fácilmente. Los aliados más fuertes que consigue el rey de Francia son la República de Venecia y los Borgia, quienes al tener intereses en comunes con Luis, dejan de lado las viejas disputas para formar una nueva unión. César Borgia es nombrado duque de Valentinois por el rey Luis, en compensación por la bula papal que permite el divorcio del monarca y Juana de Valois. Los Borgias planean apoderarse de la Romaña, por lo que el rey Luis les da el visto bueno y les concede ayuda militar. La República de Venecia, con el dogo Agostino Barbarigo, había quedado enemistada con Milán y su regente Ludovico Sforza, por el abandono que les había hecho durante la Primera Guerra Italiana. Además, en la defensa de Pisa, acordó prestar ayuda militar atacando Milán desde el este, al mismo tiempo que Francia lo haría desde el oeste. Los términos del acuerdo especifican que en compensación por su ayuda, Venecia recibiría los territorios de Crémona y Llera de Adda. El rey Luis de Francia había renovado los tratados que sus antecesores mantenían con Suiza, para así tener mercenarios en su ejército. Sin embargo, estos mercenarios suizos están habituados a alquilar sus servicios militares a quien quiera contratarles, por lo que en el desarrollo posterior de la guerra, combatirán también a sueldo por Milán, por los Borgia o por quien les pague. Ludovico Sforza intenta pactar alianzas con algunos líderes para que acudiesen en su ayuda. El primero es Maximiliano I de Austria, casado con la sobrina de Ludovico, pero está embarcado en su propia guerra contra los suizos, por lo que no está en condiciones de asistirlo militarmente. Otro aliado sería Federico I de Nápoles, quien se muestra dispuesto pero también es incapaz de ayudar, dado el lamentable estado en que se habían quedado sus tropas tras la Primera Guerra Italiana. El último de los grandes aliados sería el duque de Ferrara, Hércules I de Este, el suegro de Sforza, pero este denega su ayuda aduciendo el peligro de enfrentarse a Venecia y a los estados pontificios, estando su ducado geográficamente clavado entre ambos. Quienes no se niegan a colaborar son los turcos otomanos de Beyazid II, más conocido como Bayaceto, quienes habían estado anteriormente en conflicto con los venecianos en 2 ocasiones, y en esta tampoco sería la excepción. Los otomanos, siempre dispuestos a colaborar con cualquier enemigo de Venecia, aceptan dar ayuda atacando por Dalmacia y distrayendo así a las tropas venecianas. La República de Florencia tiene un conflicto interior con los Medici, quienes intentan retomar el gobierno, y también está embarcada en su guerra particular contra Pisa. Por lo tanto, cuando Florencia es requerida tanto por Francia como por Milán, los florentinos deciden mantenerse neutrales en previsión de que su hipotética ayuda a uno de los dos bandos pudiera atraer contra ellos los ataques del otro. En un ejercicio de equilibrio diplomático, prometen a Ludovico Sforza enviar la ayuda a Paolo Vitelli junto con su ejército para que tomaran la ciudad de Pisa, pero en un tratado firmado poco después con Francia, se comprometían a no ayudar a Sforza. En agosto de 1499 parte desde Lyon un ejército francés de 2.600 lanceros, 8.000 soldados de infantería y 5.000 mercenarios suizos, bajo el mando de los franceses Luis de Ligny y Beraul Stuart Abugny, así también como del milanés Gian Giacomo Tribulzio. Luego de cruzar la cordillera de los Alpes, se adentran en el ducado de Milán y toman los fuertes de Azzaro y Annone, mientras que Valenza fue entregada por su gobernador. Antes del rápido avance de los franceses, el jefe del ejército milanés, Galeazzo Sanseverino, quien había salido a su encuentro con 1.600 lanceros, 1.500 hombres de caballería y 10.000 soldados italianos, se retira a Alessandria, donde más tarde sería sitiado. Sanseverino abandona la ciudad dejando tras de sí a sus tropas y vuelve hacia Milán, mientras Alessandria es saqueada y casi destruida por completo. Los franceses continúan avanzando en su camino, tomando Tórtona, Pavía y Montara. Mientras tanto, los venecianos, llegando desde el este, habían tomado Caravaggio, cruzando el río Adda y llegando hasta Lodi.
gracias a la traición de Francesco Sanseverino, quien estando al mando de las fuerzas milanesas en la frontera oriental del ducado, llega a un acuerdo con los franceses y abandona Sforza. Ante la inferioridad militar, el 2 de septiembre, Ludovico Sforza abandona Milán para ir hacia Innsbruck. La tarea de defender el castillo cae sobre Bernardino da Corte, quien dispone de suministros y municiones suficientes para resistir durante varios meses. Sin embargo, 4 días después da Corte entrega el castillo, por lo que las tropas francesas ocupan Milán. El resto de Lombardía también es rendida, al igual que Génova. Cremona se declara por los venecianos y el comandante Tribulcio es nombrado gobernador del ducado. Las imposiciones fiscales a las que Tribulcio somete a la población y la crueldad con la que castiga su incumplimiento lo hacen el hombre más aborrecido de toda la ciudad por los milaneses, que rápidamente reclaman el regreso de Ludovico el Moro. En enero, al frente de un ejército de 500 borgoñeses y 800 mercenarios suizos, Sforza penetra en Lombardía desde Tirol, reconquistando en su marcha a Chiavenna, Bellinzona, Bellagio, Nesso, Como y finalmente Milán. Reforzando su ejército con nuevos efectivos a medida que avanza, Ludovico sale hacia Pavía, dejando la defensa de Milán a su hermano Ascanio Sforza. En abril del 1500, Luis de la Tremouille llega a suelo italiano luego de partir de Francia, acompañado por un ejército de 10.000 mercenarios suizos y 6.000 soldados franceses. Entonces decide asediar a Ludovico en Novara. Los mercenarios suizos en el bando de Sforza se niegan a luchar contra sus compatriotas en el bando francés y presentan su rendición a cambio del pago atrasado de sus soldados, por lo cual los franceses acceden a pagar. Abandonado por sus propios hombres, Sforza es hecho prisionero y conducido hasta Francia, donde moriría 8 años después. Los soldados gascones, alemanes y borgoñeses se dedican al pillaje, al mismo tiempo que los soldados del cantón de Uri ocupan Bellinzona, región suiza perteneciente al ducado de Milán. Ascanio Sforza acude para ayudar a su hermano desde Milán, con 600 caballeros y un número considerable de estradiotes, quienes son hombres a caballo. En el camino, un ejército veneciano bajo el mando de Sousin-Bienson y Charles de Ursin los obliga a retirarse al castillo de Rivoli. Sin provisiones con las que resistir, Ascanio rinde a su ejército, luego es apresado y enviado hasta Francia. Poco después, la ciudad de Milán presenta su rendición al arzobispo de Rohan, mientras que Tribulcio es destituido del gobierno de la ciudad. Luego de separarse del ejército francés, César Borgia, con 4.000 piqueros suizos pagados por el Papa y con 1.800 caballeros franceses bajo el mando de Bess d'Alegre, inicia su marcha. En su imparable avance, César Borgia ataca todas las ciudades-estado de la Romaña, sin la intervención de los estados vecinos, quienes temen una represalia de la fuerte coalición entre los franceses, los venecianos y los Borgia. La primera en caer es Imola, la cual es tomada a finales del 1500. Luego César avanza hacia Forli, que presenta una fuerte resistencia por parte de la condesa Catalina Sforza, quien defiende la ciudadela virilmente al mando de 700 hombres. A pesar de la fuerte resistencia y la valentía de la condesa, Forli acaba siendo tomada el 12 de enero del 1500. Catalina Sforza es capturada y apresada para luego ser recluida en el castillo de San Angelo, pero sería liberada en junio del 1501, cuando el general romano estaba preparándose para marchar contra Cesena y Pésaro, ya que Ludovico el Moro interrumpirá en Milán, partiendo de la ciudad lombarda de Como y junto a un gran ejército de mercenarios suizos. Reclamado de manera urgente en Lombardía, Bess d'Alegre acude con sus tropas para servir al rey Luis en su conflicto por el ducado de Milán. Sin ese apoyo, el caudillo romano, César Borgia, opta por regresar a Roma, donde realiza una entrada triunfal el 26 de febrero del 1500, solo para permanecer allí pocos meses, pues en octubre de 1500 César parte nuevamente desde Roma al frente de un ejército de 10.000 soldados y con el apoyo de las importantes aportaciones de varios nobles italianos. Rimini y Pésaro se rinden a César. Sin embargo, Faenza ofrece una tenaz resistencia, la cual está asistida por la ciudad de Florencia, aunque los rigores del invierno obligan a aplazar el asedio. Socorrido con los fondos que el Papa había levantado para la iglesia, César retoma la Santa Faenza en marzo del 1501, y la ciudad finalmente se rinde en abril de aquel año.
la ciudad de Bolonia sufre el mismo destino que sus vecinos y cae en manos de los Borgia, y al finalizar la conquista, César, quien ahora posee el título de señor de la Romaña, inicia su marcha hasta Florencia junto a su ejército, para luego unirse a las tropas francesas quienes iban directo hacia Nápoles. Con el norte de Italia bajo su control y con la intención de seguir el avance hacia Nápoles, el rey Luis se ve atrasado por los austríacos. Al finalizar la guerra contra los suizos, Maximiliano incita a los demás príncipes electorales, que eran los encargados de elegir a los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, a unirse contra Francia, en respuesta por la usurpación de Milán. Francia y Austria llegan a un acuerdo, en el cual Maximiliano de los Habsburgo investiría a Luis como duque de Milán, a cambio de que este ducado fuese entregado como dote a Claudia, la hija del rey Luis, en su futuro matrimonio con el nieto de Maximiliano, Carlos, más conocido como Carlos I de España, quien también portará el título de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Con su enemigo reconociendo sus conquistas y con el norte de Italia asegurado, los franceses marchan hacia el sur dando fin a la campaña, pero empezando otra con el fin de ocupar el reino de Nápoles.